Bueno, aquí estamos con otro video de esta plataforma a la que nosotros hemos denominado Fundamentados en Cristo. La semana pasada le traímos una breve introducción sobre un principio que es la verdad presente. Y quiero hacerle una breve introducción de lo que abordamos en el video anterior, que hablamos de una breve descripción o definición de lo que es la verdad presente, que son un conjunto de normativas que son las que ahora están aplicando o el ámbito en el que la iglesia se está desarrollando ahora. También hablamos de que este principio está enmarcado en la Escritura, principalmente podemos ver este principio expresado en 2 de Pedro, capítulo 1. Si leemos todo el capítulo 1, vamos a ver cómo el apóstol Pedro comienza a hablar de algunas situaciones hasta llegando al momento donde él menciona la verdad presente. También en Hebreo podemos ver cómo el autor de los Hebreos empieza a decir que estando presente Cristo, muchas cosas cambian ya para el ámbito de la iglesia. Hoy tenemos ya otro punto acerca de la verdad presente, que es lo que produce Levi. ¿Qué produce la verdad? Ser entendido de la verdad presente. ¿Qué produce en la vida del creyente? Bueno, bienvenidos mis hermanos. Otro video con el pastor. La semana pasada hablamos acerca de este tema tan interesante de la verdad presente en Cristo. Esta parte se llama Fundamentados en Cristo porque tiene enseñanzas que van conforme al nuevo pacto en Cristo y a la verdad presente, que es lo que estamos hablando. Y hablamos temas importantes que tienen que ver con la iglesia, con el nuevo hombre, con el hombre interior. Y la pregunta que tú me haces, ¿qué es lo que produce esta verdad presente, verdad? ¿Qué produce la verdad presente? Usted me dice, hermano, ¿pero qué produce la verdad presente? Bueno, la verdad presente, al conocer la verdad presente, y lo que el pastor habló acerca de los textos bíblicos, es que te hace conocer aspectos que no nos habían hecho conocer. ¿Cuál era? Libertad, posición, transformación, renovación, carácter y gobierno. Y hay otros, Levi, porque sí, plenitud. Plenitud. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Usted me dice, hermano, pero es que cuando llegamos a Cristo ya somos libres. Hermano, pero hay gente que está en Cristo y todavía no es libre. Porque no es una libertad de conocer algo que me va a hacer libre. No, es una libertad de entendimiento. Y eso es lo que ha sucedido, pastor. Claro. Nosotros tenemos una chuletica ya porque queremos introducirle. Tienen que ver estos videos más que una capacitación, una introducción. Sí. Porque poder abordar estos temas requiere de un espacio de formación, requiere sentarse, requiere traer mucho contexto bíblico y sobre todo un proceso de formación y enseñanza general. Porque muchas de estas cosas no se nos hablaba, no se nos enseñaban. Algunas personas cuando me escuchan hablar y que yo les comparto, Levi, creen que como que todo esto es nuevo. No es que es nuevo, sino que no nos hicieron partícipe de estos principios que están expresados en la palabra del Señor. Ok, entonces, una de las primeras cosas, hermano Levi, no sé qué nos puedes tú aportar al respecto, es la libertad que produce entender cuál es la verdad presente de la iglesia. Mira, esta palabra libertad, como le dije, ha sido muy maltratada, porque la gente cree que al llegar a Cristo ya eres libre. Porque recibiste a Cristo, sí, eres libre. Pero en el concepto que nosotros queremos transmitir, ¿cuál es ese tipo de libertad que usted cree tener? Ejemplo, bueno, ya yo no tengo vicio. Antes tenía vicio y ahora tengo vicio y por eso soy libre. Eso está bien. Pero hay una libertad que el apóstol Pablo dice, fuimos llamados a ser libres. Pero libres ¿en qué? En Cristo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a conocer tu posición en Cristo, eso comienza a ser una libertad en tu vida. Ejemplo, fíjense que los judíos todavía estaban en un problema de la circuncisión y la incircuncisión. Entonces había ese problema ahí. Entonces Pablo dice, ya va, pero es que aquí no se trata de ser circuncidado y circuncidado, sino ser una nueva creación en Cristo. Entonces eso los mantenía ellos atados. ¿A qué? A una religión. No solo atados, sometidos a una religión.
Entonces cuando Cristo dice, mira, pero es que no importa si eres circunciso o eres circunciso, incircunciso, perdón. Lo importante es que ahora en Cristo no hay circuncisión, no hay incircuncisión, sino que ahora se trata de una nueva creación, de un nuevo hombre interior. Eso es lo que sucede con la verdad presente. Fíjense que la Escritura, el apóstol Pablo hizo mención en diferentes partes de la Escritura sobre la libertad. Dice a los llamados a ser libres, no pierdas la libertad con que Cristo te hizo libre. También trae una alegoría de Sara y Agar. Dice que nosotros los creyentes somos hijos de la libre y no de la esclava, porque él dice que la ley produce hijos esclavos. Así es. Entender esto es maravilloso, hermano Levi. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente hoy vivimos una fusión de pactos, una influencia del antiguo pacto sobre la iglesia, cosa que no debería suceder. Y todos estos principios que extraen de la sombra a la iglesia están produciendo cristianos esclavos. Y ya te explico en qué sentido. Mira, cristianos esclavos, cristianos necesitados, cristianos vacíos, cosas que cuando entiendes o cuando te profundizas en la verdad de la iglesia están resueltas en Cristo, hermano. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vienes y te traen y te dicen como que estás obligado a hacer esto porque le dice que tienes que hacerlo, entonces hay cristianos que se sienten como bajo maldición si no lo hago. Y no han entendido que hoy en día las cosas no se hacen por una obligación de mandamiento, sino por una expresión libre de un corazón renovado. Las cosas hoy en día, la mayoría de nosotros los hijos de Dios, hacemos las cosas por lo que ya Cristo hizo. Damos porque Él se dio primero, le servimos porque Él nos sirvió a nosotros, Él vino y fue la expresión del Padre. Ahora nosotros servimos y nos volvemos la expresión de Él, porque somos ejemplo de Él. Entonces, entender que esta verdad produce libertad, que ya no hay juicio, que ya no hay maldición, ve que el brujo no tiene poder sobre ti, los hechizos no tienen poder sobre ti, tampoco las maldiciones del antiguo pacto, que eran de tipo terrenal, tampoco tienen influencia sobre ti, porque hubo una obra en la cruz que anuló todo eso. Y que entender tu posición. Por eso es que nosotros vamos a hacer una breboca y una mención, porque todos estos principios están entrelazados. Así es. Entender tu posición, el pacto que te gobierna y todo este poco de cosas te produce una libertad maravillosa. Tocaste un tema importante cuando dice que la ley produce esclavos. Pero ¿por qué produce esclavos? Porque toda la ley era externa. Hablamos de libertad, pastor. Hablamos de qué tipo de libertad es la que nos trae la verdad presente. Fíjate que una de las cosas que la iglesia debe conocer es que en el antiguo pacto habían una secuencia de rituales. ¿Para qué? Para adorar a Dios o para acercarse a Dios. Ejemplo, Daniel oraba 3 horas al día o 3 veces al día. Abría su ventana y él oraba hacia Jerusalén. Y ese era un patrón de oración. Por lo tanto, todavía mucha gente quiere orar como Daniel. Pero en el nuevo pacto en Cristo ahora es orar sin cesar. O sea, puedes orar no en una hora en la mañana, no en una hora en la tarde, una hora en la noche, sino que ahora puedes orar todo el día. Estás haciendo tus quehaceres y estás orando, estás en el baño, estás orando, estás en cualquier lugar trabajando y estás orando. Entonces cambia el ámbito y eso nos trae una libertad de que yo no tengo que ser como Daniel, ni tengo que ser como estos hombres que tenían que hacer algo para que, o algún compromiso para acercarse a Dios. Ahora la oración es parte diaria en nuestra vida, por lo tanto eso te trae libertad y no tienes que estar esperando una hora para orar, sino que ahora puedes orar en cualquier lugar. Eso es igual como cómo se adoraba en el Antiguo Testamento. Habían lugares específicos que eran destinados para esto. Y fíjate que cuando vemos a Cristo con la mujer samaritana le dice: mira, nuestro Padre dice que en este monte es que se debe adorar, y ustedes dicen que es en este monte. Y Cristo le dijo: mira, va a venir momento cuando ni aquí ni allá, sino que en tu interior. Porque ¿qué hizo? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que el lugar santísimo, Levi, Dios nos los trasladó para adentro. Y ahora nosotros somos todo un altar de adoración. De tal manera que nosotros ahora podemos adorar a Dios donde quiera que vayamos. Ya no es ese templo. Y es increíble que agarran el antiguo pacto y esta sombra
Y hoy en día hay cristianos que creen, que sienten que si no van a la iglesia no adoran. Así es. Si no van a la iglesia, su oración no es escuchada. Así es. Que si no van a la iglesia, entonces nuevamente se sienten esclavos. Pero, o sea, hay algo tan sencillo en lo que mucha gente se siente esclavo. Porque el antiguo pacto tenía condiciones de alimentación, comida y todo esto. Y entonces después viene a la iglesia, quieren imponerle también y le dicen, mira, abstente de lo comido a los ídolos y de la sangre y estas cosas. Y eso tuvo una diatriba en la iglesia durante el principio, hasta que el apóstol Pablo, con sabiduría ya maduro, dijo, mire, el evangelio no consiste en comida ni en bebida. ¿Por qué voy a ser juzgado yo de un alimento que dándole gracias a Dios ya es santificado? ¿Ves? Entonces ya el apóstol Pablo te dice que siéntete libre, papá, un alimento no te condena. Así es. No te condena. Y hoy en día vemos que cristianos se sienten condenados por un montón de cosas, hermano, que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio que tiene aplicación sobre la iglesia. Sí, y cuando hablamos la semana pasada, que hablamos de verdad bíblica y verdad presente, son dos cosas totalmente muy diferentes. Ejemplo, hay un versículo que la gente lo nombra mucho, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Miren este contexto. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre los creyentes. Por lo tanto, para que pudiera ser la presencia de Dios, ellos adoraban juntos. Entonces, cuando ellos adoraban juntos, Dios bajaba y estaba con ellos, estaba en medio de la alabanza de su pueblo. Pero cuando ellos dejaban de cantar y adorar, todo el mundo se iba a su casa y Dios tenía que volver porque no estaba impartido en espíritu en el creyente. En este momento, en este nuevo pacto, en la verdad presente en Cristo, ya Dios, y es lo que usted hablaba, ya Dios no tiene que bajar para que nosotros cantar para que Dios baje. No, ahora nosotros cantamos y somos la expresión de ese Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo una habitación en usted, mi hermano. Yo no tengo que esperar que venga un hermano para cantar y que Dios baje. Dios no va a bajar. Dios está dentro de usted y usted tiene que ser una expresión de adoración. Un corazón agradecido adora en todo lugar. Amén. Entonces no tenemos que esperar a que cantemos todo para que Dios baje. Dios no va a bajar. Ya Dios habita en medio de la alabanza, en medio de usted. Y así como esto, muchas cosas. Recuerde que queremos despertarle la necesidad de ahondar y de crecer más en el conocimiento acerca de Cristo. Y nosotros en otros momentos vamos a desarrollar un poquito más cada uno de estos temas. Hay otro punto de lo que produce la verdad presente en nosotros, que tiene que ver con nuestra posición. Dios mío. ¿Por qué? Porque ahorita casi que se nos enseña como que la iglesia es una iglesia derrotada. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, en este caso, pastor, es un tema tan importante y este tema lo vamos a tocar fibras que a lo mejor van a ser un poco incómodas, ¿no? Sí. Pero hay, y es verdad, la iglesia, muchas veces la iglesia se coloca bajo lo espiritual de la gente espiritual de maldad. Ejemplo, tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos que echar alguna sal o algo para que se vayan los demonios. Y la posición que tiene el diablo en contraste con la que tiene la iglesia, Efesios dice que Dios operó en Cristo, ese poder que operó en Cristo, ahora opera en la iglesia, resucitándolo de los muertos por sobre toda autoridad, toda potestad, y lo dio como cabeza ¿a quién? Efesios 1:19, a su iglesia. Entonces, ¿la posición del diablo cuál es? Si nosotros vamos a la Biblia, ¿cuál es la posición del diablo? La posición del diablo es derrotado, exhibido públicamente, ¿y qué más? Debajo de la iglesia. Entonces le damos al diablo, o hermano, le damos al diablo un poder que no lo tiene. Entonces todo es el diablo. Entonces si se me acabó la bombonera fue el diablo que me gastó la cocina. Entonces todos vemos un montón de cosas, hermano, y todo es el diablo. Me hizo pegar, el diablo me hizo pegar, el diablo me hizo gritar, el diablo me hizo todo. Sí, entonces pareciéramos que el diablo tuviera más poder que lo que Cristo hizo. Hermano, el diablo quedó exhibido, quedó derrotado y está bajo sus pies. Hermano, sí, está bien. No ignoremos las maquinaciones. Eso es lo único que tenemos que hacer, no ignorar. Ignorar es estar pendiente de cómo opera el diablo, para que no te toque tu vida. Entonces, tenemos que entender nuestra posición en Cristo, para poder entender, hermano, que
no hay ningún ente espiritual que pueda tocar. No, y Efesios lo dice con un poquito más de amplitud, que dice que Cristo agarró todas las potestades, todos los, digamos, los espíritus que tenían autoridad y los sometió. O sea que nosotros no tenemos guerra, ni pelea, ni batalla. No hay ningún espíritu que tenga sometido mi hogar. Así es. No hay ningún espíritu que tenga sometido mi familia o que tenga sometido a mis hijos. Porque en Cristo hay libertad. Ese poder que operó en Cristo opera en nosotros. Y por eso todo tiene que ver con el entendimiento, amados. Por eso el apóstol Pablo en Efesios decía: oro a Dios. Y bueno, de aquí vamos, es otro de los puntos, me estoy adelantando. Pero por eso les digo que crecer en el conocimiento de Cristo involucra aprender todo un conjunto de principios del cual casi nunca se nos habla. Otra de las cosas, hermano Levi, es que no hemos entendido, hay una verdad tan maravillosa que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también dice que estamos sentados en lugares celestiales, ¿no? Y a veces eso se nos olvida, que nosotros estamos allí en el lugar de Dios. Y esto va más allá en la profundidad de cuál es nuestra posición. Porque cuando uno honda en este nuevo pacto, en la obra de la cruz, nos damos cuenta que Cristo nos introdujo a lo más profundo de Dios. Así es. Entonces a veces hay cristianos que se sienten fuera, ¿no? Tu lugar es dentro de Dios. Porque cuando Cristo entró al lugar santísimo, dice, al templo real y verdadero, nosotros entramos con Él. Así es. Esa es la realidad, porque somos uno en Él. Entonces, entender toda esta relación de Cristo con su iglesia, la relación real, de que somos uno, hermano, de que Él está impartido en nosotros y que nosotros estamos sumergidos dentro de Él, eso nos trae una libertad en cuanto a muchas cosas. Porque hay una verdad. Cristo dijo: ya viene el Dios de este mundo y Él nada tiene en mí. Así es. Nada tiene en mí y nada tiene de la iglesia. Entonces hoy en día nos enseñan como que cuídate porque el diablo te puede quitar, te puede arrebatar, y yo le quito lo que me quitó y él me lo vuelve a quitar, y estamos como una pelea extraña que no tiene fundamento bíblico real según este pacto, ¿no? Y por eso entender cuál es tu posición en Cristo te da libertad en muchas cosas. Yo quiero andar algo, pastor, yo quiero andar este punto de la parte espiritual, porque es importante conocer y recalcar lo que dijiste hace rato. En lo espiritual no tenemos problemas. Te explico por qué. Cuando Adán peca, se alteran tres cosas. Se altera su genética espiritual, el espíritu queda muerto, el alma queda gobernando, donde están las emociones, sentimientos, estas cosas, y la carne queda gobernada por el alma. Entonces, como él se transforma automáticamente en un alma viviente, dice el apóstol Pablo, alma viviente, porque su espíritu está totalmente desconectado de Dios. Porque lo que se conectaba con Dios en el huerto, de la posición que tenía Adán, era su espíritu, porque era el espíritu que Dios había depositado a él. ¿Para qué? Para comunicarse con él y para hacer un enlace. Ahora, cuando Cristo viene a las vidas de las personas, escuchen esto, Cristo viene a la vida de las personas, Pablo dice que ahora Cristo es espíritu vivificante. Entonces se hace una unión del Espíritu de Dios nuevamente, o el Espíritu Santo, con tu espíritu que estaba muerto. Entonces Pablo dice que es un espíritu ahora vivificado. Ahora tú pasas a ser la morada del Espíritu Santo y se hace una unión con tu espíritu. En lo espiritual está todo resuelto. Por eso es que el apóstol Pablo dice que fuimos sellados con las arras del espíritu para el día de la redención. Entonces el problema de lo espiritual quedó resuelto. Eso es, perdónenme la expresión, pero eso es una mentira de que una persona que tenga una unión con el Espíritu Santo, se va a venir otro espíritu a meterse ahí. Es como decir que yo voy a ir a meterme en una casa que no es mía y voy a sacar a la gente de ahí. Eso es totalmente una falacia. Porque cuando usted hace una unión con el Espíritu, eso queda totalmente gobernado. Y Cristo lo dijo, dice, cuando la casa está vacía, es que los espíritus entran. Entonces es imposible porque somos el habitáculo de Dios. Dios habita en nosotros y es lo mismo. Por lo que debemos entender nuestra posición, porque es casi que imposible que una maldición caiga sobre nosotros, porque para maldecirnos nosotros debe maldecir la cabeza que opera sobre la iglesia, que es Cristo, que es Dios, al quien Dios sujetó todas las cosas. Entonces es imposible que alguien pueda maldecir a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, amado, por eso es que entender esta verdad imparte libertad a nuestra vida. Hay otro punto, Levi, lo que es la transformación.
entender la verdad presente transforma la vida del creyente. Bueno, en la transformación, Pablo nos habla, dice, renovados el entendimiento, también tiene que ver con el entendimiento. Pero sí, eso hablábamos hace rato, antes de empezar el programa, porque tú me decías que la transformación iba agarrada de mano a la renovación. A la renovación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, renueven el entendimiento para que puedan ver, para que puedan comprobar. Entonces la transformación tiene que venir unido a una renovación en el entendimiento. Por eso es que estos estudios, este proyecto fundamentado en Cristo es para eso, para traer una renovación. Y hermano, lastimosamente para uno poder meter una información nueva tenemos que sacar todas las informaciones viejas que nos han sembrado. En palabras simples, Levi, la transformación viene como consecuencia de la renovación. Amén. Es decir, entonces, vamos a tocar entonces estos dos puntos mezclados. Sí, mezclados. Porque debe haber una transformación. Es decir, como tú en diferentes escenarios en los que nosotros hemos estado compartiendo la palabra de Dios, tú dijiste en estos días algo maravilloso. Cristo vino y fue la expresión del Padre. Él siempre decía, yo hago la voluntad de mi Padre, de mi Padre, de mi Padre, de mi Padre, de mi Padre. Pero ahora la iglesia debe volverse la expresión de Cristo, ¿no? Ahora nosotros tenemos que mostrarle al mundo las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo muestro yo a Cristo? Ahí es donde viene el problema, que tenemos una deuda moral, Dios mío, demasiado grande. Porque no hemos entendido cuál es el verdadero enemigo, cómo hago yo para volverme un producir de Cristo, cómo puedo yo ser un imitador, cómo puedo yo tener el carácter de Cristo. Y nada de eso va a venir si no hay una renovación del entendimiento. Así es. Fíjese, este es un tema tan interesante, pastor, porque fíjate que cuando Corinto Pablo dice, tengo un temor que cuando yo me vaya, mira como dice el apóstol Pablo, está en 2 Corintios 11, él dice, cuando yo me vaya, tengo un temor que otro vaya a venir y vaya a pasar lo que le pasó a Eva. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis, ¿qué fue lo que pasó con Eva? ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Eva se le había dado una palabra y vino, ustedes saben quién vino esta serpiente y distorsionó, ¿dónde? ¿Pero fue a dónde? En la mente. Entonces Pablo más abajo dice, por eso ustedes tienen que cuidarse, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo engañaron a Eva? ¿Con una qué? Con una palabra. Ah, pero ya va. Si comes de ese árbol, pero si comes ese árbol, sí va a ser verdad que vas a morir. Entonces, ¿cómo es que te vas a parecer a Dios? Pero es que ellos eran iguales a Dios, tenían la semejanza, tenían la imagen, ellos tenían la sustancia de Dios. Entonces, con un engaño en la mente fue que se pasó todo esto. Entonces, por eso es que tiene que haber una transformación en el entendimiento. Y por eso es que Pablo oraba y decía, Señor Padre, yo oro para que se les sea revelado, oro para que los ojos del entendimiento se les abran, oro para que se cambien, renueven su mente. Esa es la oración del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para conocer qué posición tienes ahora en Cristo. Mira, Cristo lo dijo en palabras sencillas. Cristo dijo, yo traigo un vino nuevo que no se puede echar en odre viejo. Porque si yo echo el vino nuevo en el odre viejo, se parte, ambas cosas se pierden. Sí, señor. Pablo entiende esto. Y eso es el por qué debe existir un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Porque en el antiguo hombre, en el viejo hombre, tú no puedes sembrar el principio espiritual. El viejo hombre más bien debe morir, ¿no? Entonces, en la nueva creación es donde nosotros debemos invertir en el entendimiento, en el crecer. Por eso debemos formarnos para que nuestro nivel de entendimiento crezca hasta el nivel de Cristo. Entonces Pablo lo entendió, que dijo, yo debo vaciar todo lo que he aprendido, ¿verdad que sí? Para llenarme de lo nuevo que es Cristo, ¿no? Así es. Entonces necesitamos, amados, poder crecer. Pablo lo decía, Pedro también lo decía, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica la relación actual existente de Cristo, qué es lo que realmente Cristo está haciendo por nosotros, qué hizo, qué logró, qué alcanzó. O sea, hay tantas cosas que involucran poder conocer de Cristo, porque hoy en día la iglesia vive pidiendo cosas que ya tenemos. Sí. Y eso es porque no hemos renovado el entendimiento que tenemos. Ahora, pastor, fíjate que tú nombraste un versículo, Gálatas 2:20, y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Escuchen algo, mi hermano, porque
nosotros desde que, y lo digo por mi experiencia, nosotros cuando no conocemos a Dios, llegamos al Evangelio, llegamos muy triturados por el mundo, digamos así, por el sistema que gobierna el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos todos aporreados, entramos en el Evangelio, o Dios nos llama al Evangelio, y la información primero que se nos da es que al llegar al Evangelio todo va a cambiar. Ya tus problemas no vas a tener problemas, ya tu vida va a cambiar, te vas a tumbar ahora por un tobogán de felicidad. Ese es el Evangelio. Por un tobogán de felicidad, tú no vas a tener problemas, tú vas a estar feliz todos los días, cantando, alabando, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el Evangelio que ahorita nos que han ido sembrando. Pero Pablo dice, ya va, pero es que el Evangelio de Cristo es diferente. ¿Por qué? Porque este Evangelio es para guindarte en una cruz. Entonces, tú vas a ser próspero, tú vas a ser rico, tú vas a ser aquello, pero ¿y la cruz? Porque la cruz, ¿qué hace? La cruz mata a una vieja naturaleza. Entonces Pablo dice, mire, ya va, el Evangelio no es que es para ponerte bonito y para mejorarte y para no, es para matar una vieja naturaleza para que crezca la de Cristo. Sí, Dios no está interesado en una reformación de mi ser, así es, sino una formación del nuevo hombre, en hacer crecer. Y aquí no es una parte de mí y una parte de Cristo. No, aquí no hay un término, o es Cristo o soy yo. Y por eso Pablo dice, yo estoy muerto. Y es Cristo en mí. Entonces, entender esto, bueno, eso es parte del conocimiento que poco a poco vamos a estar trayendo en diferentes videos. Ahora que nos falta poder traer. Por eso le invitamos a que nos siga. Y que, claro que sí, estamos abiertos a cualquier pregunta que usted tenga y que nos pueda hacer, y que nosotros podamos traer un video de respuesta, de preguntas y respuestas. Sí. Sería maravilloso para nosotros. Una de las cosas que trae el entendimiento acerca de Cristo, que esto es tan maravilloso, es algo que me ha ayudado a mí muchísimo, es el carácter de Cristo. Otro tema. Entender cuál es la verdad que opera sobre la iglesia y los principios reales que imparten vida, que imparten estabilidad, me ayudan con el carácter. Porque el carácter no mío, sino el carácter de aquel de quien yo me debo volver una expresión, que es el carácter de Cristo en mí. ¿Qué me dice al respecto, Levi? En esa parte es interesante, por eso que tenemos que, y eso es lo que estamos tratando de entender. El antiguo pacto, fíjate que decía ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú me das, yo te doy. Pero en el nuevo pacto, en Cristo, te dice, bueno, pero ya va, ama a tus enemigos. El que te pide la túnica, dale tu capa. El que te pide una milla, llévalo 2 millas. Entonces, hace totalmente un cambio de pacto, y eso hace una transformación en tu carácter ahora, porque ahora, hermano, tienes que perdonar. Ahora no es ojo por ojo, ahora es te perdono, hermano. Fallaste, pero te perdono. Y perdóname tú a mí también. Entonces, hay un cambio. ¿Pero para qué es este cambio? Para hacer la transformación en tu ente espiritual. Fíjate que en este nuevo hombre, fíjate que cuando Jesús le dice, entrega la túnica, la capa y llévalo 1 milla más. Cuando en ese contexto tú tienes que entender que si tú ibas con una carga y venía un soldado romano, tú tienes que soltar eso y llevarle lo que él estaba cargando. Y en la primera milla tú ibas ahí hablando mal de ese romano, sinvergüenza, mira cómo. Pero cuando ibas a la segunda milla, ya la carga no es tan pesada. Entonces ya estaba haciendo como una transformación. Iba a llegar el momento en que tú ibas a hablar bien de ese romano. Oye, este soldado ha sido buena gente, este soldado Dios lo bendiga, Dios lo ama. ¿Por qué? Porque eso estaba haciendo una transformación en tu espíritu. Porque eso es lo que se trata de este nuevo hombre, de que se transformen a la imagen de Cristo y que tengan toda la sustancia de Cristo, incluyendo su carácter. Sí, porque mire, en este pacto, amados, en el pacto antiguo, la ley lo que hacía era regular, digamos, lo exterior, mi obra práctica. Pero en este pacto el trato es interno, hay una transformación interna que luego se evidencia en mi comportamiento. Pero hay un principio en Juan 16, cuando Cristo oró por sus discípulos. Es por ahí Juan 16, yo no soy como este hombre que se graba los versículos de memoria, esa es la verdad. Pero lo cierto es que cuando en el Evangelio de Juan Jesús ora por sus discípulos, él hizo una oración hermosa y maravillosa y estaba preocupado por algo, Levi. Él dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo ha costado la iglesia ser uno? Sí. Una de las cosas que ha estado dividiendo muchísimo a la iglesia,
los problemas más graves y más comunes dentro de la iglesia son los problemas relacionales. ¿Por qué? Por falta de carácter de Cristo. ¿Por qué? Por la defensa de mi orgullo, de mi ser, del hombre exterior. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos enseña este pacto? Porque el antiguo pacto era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, me hiciste y te hago. Pero aquí cuando vemos a Pablo, y Pablo dice, Cristo dice, sean humildes como yo soy humilde, el apóstol Pablo dice, porque no te bajas un escalón y tomas a los demás por encima de ti. Wow, ese es someterte. Y él viene, ataca el orgullo y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Entonces vemos que hoy en día hay un evangelio donde algunos hombres se pintan como superiores, como con algo mejor que otro. Hay como un sistema de cacta, cuando la verdad del evangelio, hermano, es que el evangelio lo que busca es que podamos relacionarnos como hermanos, ser uno. Cuando entendemos el carácter de Cristo, hermano, la humildad es el camino, el perdón es el camino, el entendimiento entre hermanos es el camino, la reconciliación es el camino. Y además, amado, le puedo decir, en este pacto, a Dios le importa más tus problemas relacionales con tu hermano que tu ofrenda. Ay Dios, espérame, hay un lío aquí. Pero fíjense que Jesús dijo, cuando vengas a traer tu ofrenda, cualquiera que sea, porque Cristo vivió bajo la ley, habían distintos tipos de ofrendas. Entonces él dijo, y te acuerdas que tienes un problema relacional, un lío con tu hermano, no la des, anda, arregla tu problema y luego vienes y la presentas. Eso da a entender, es que Cristo ya de antemano estaba introduciendo las cosas que realmente son importantes. Y no hay nada más importante, hermano, que nuestra relación como hermano. Y parte del carácter, un espíritu renovado que tenga el entendimiento de Cristo y que vaya en ese crecimiento del carácter de Cristo hasta el nivel de Cristo, va a entender, hermano, que debemos reconciliarnos. Sí o sí. Porque Juan dice, si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es un mentiroso, se engaña. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Incluso el que aborrece a su hermano, bueno, ahí es peor. Lo que dice, entonces, amados, entender la verdad presente nos ayuda a trabajar en nuestra transformación interior. Nos volvemos una expresión de Cristo y a su mismo tiempo nos ayuda con nuestro carácter. Sí, esto tiene que ver, y esto no es de ahorita. Jesús en la misma oración dice, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No oro para que te los lleves de aquí, los saques de aquí, sino para que se mantengan aquí y sean un ejemplo. Y el apóstol Pablo también, el apóstol Pedro, Santiago, todas estas cartas apostólicas habla acerca de eso. Sean uno, así como Cristo fue uno con el Padre. Todo se trató de mantener la unidad. Fíjense algo, yo creo que hablé contigo que llegó una mujer con sus 2 hijos y le dice, yo quiero que pongas uno a la derecha y uno a la izquierda, cuando tú estés en tu reino, en tu trono. Y Jesús le dice, ya va, pero eso no está en mí, da eso. Cuando tú ves la escritura, tú estás viendo que está una mujer buscando una posición de altura, porque poner a los hijos a la derecha y a la izquierda era una posición de altura, sentado en un trono. En ese momento tú te das cuenta que están todos los discípulos, y todos los discípulos comienzan a decir, bueno, pero ya va, nosotros tenemos tiempo con Jesús y esta viene a pedir que tenemos que estar sentados en el trono, somos nosotros que hemos estado con Jesús. Entonces Jesús se da cuenta de todo esto y dice, no, que eso no está en mi posesión. Ahora, cuando tú lees las escrituras y te vas a la carta de los Hechos, él les dice, mire, vayan a Jerusalén porque van a ser investidos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el motivo por el cual los invitó el Espíritu Santo? Porque estaban como unánimes, ¿verdad? Estaban unidos. Ahora, entender esto, hermano, va a traer una posición en la iglesia que todos vamos a entender a mi hermano que está en una asignación diferente a la mía, no por delante de mí, ni más alto que yo, ni más bajo que yo. Cuando ellos están en el Pentecostés, pastor, se derrama el Espíritu Santo y los que un día estaban pidiendo posición en lo alto, en la derecha y la izquierda, estaban unidos, estaban unánimes, ya no estaban pidiendo posición, porque entendieron el poder de la unidad. Y dice que estaban unidos y la iglesia, hermano, comenzó un crecimiento, pero era por la unidad que esta gente tenía. Esta gente tenía una unidad poderosa. Entonces los que un día estaban pidiendo
posición, entendieron esto y dijeron, no, nosotros no estamos pidiendo, no vamos a pedir posición, vamos a pedir ahora que seamos uno y el Espíritu Santo nos va a dar a cada uno lo que necesitamos para la ejecución de la iglesia. Así es. Y fíjense que ahí nos toca el último punto, pero yo quiero agregar otro punto que no está allí, porque tal vez se nos estén saltando muchas cosas que son parte del producir de la verdad presente. Pero hay uno que quiero traer antes de hablar de gobierno, Levi, que es la plenitud de la iglesia. Wow. Porque, amados, mira, este sistema de enseñanza está generando cristianos necesitados, faltos. Necesitas una cobertura, necesitas a un hombre de unción, necesitas un manto, necesitas bendición, necesitas hacer esto para conseguir bendición y necesitas. Entonces la gente cree, Levi, que su estado es producto de que no está haciendo algo, ¿ya? Entonces eso está produciendo cristianos que se sienten como que ignorados por Dios, que Dios no los ve, que Dios no los oye, que Dios no los escucha, que vacíos, hermano. Ahora, háblame de la plenitud de Cristo. La palabra plenitud, escúcheme, pastor, se usaba de tres formas en el Nuevo Testamento. Pablo, cuando introduce la palabra plenitud, la palabra significa en griego es pleroma o pleromate, significaba la palabra plenitud. La palabra plenitud se usaba, yo lo expliqué una vez en mi iglesia en la predicación, donde había un comerciante que compraba tela y yo era el comerciante y tú me vendías la tela a mí y tú me mandabas en tu barco, me mandabas la tela. Cuando yo te decía, quizás yo quiero una plenitud, tú ponías tu barco full de tela y ya no le cabía más nada. Ahí ponían una aguja y se caía porque ese barco ya completo. Entonces, como no había teléfono, mandaba una carta y tú me decías, en la carta decía, Levi, te mandé una plenitud. O sea, no le falta más nada, no le cabe más nada. En el concepto de plenitud de la iglesia, cuando Dios nos da Cristo, hermano, nos está diciendo, no le falta nada. Les estoy dando todo. Ahí no le cabe nada. Es que la Escritura lo expresa, Levi, clarito. Dice, aquel que lo llena todo en todo. Y dice, con Cristo la iglesia está completa. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que hayan cristianos que se sientan tan vacíos y tan necesitados? Producto de la enseñanza a la que están siendo sometidos. Producto que no han entendido cuál es la verdad y la realidad de la iglesia. Tal vez tengamos necesidades de esta vida. El problema es que la verdad, la verdad de la iglesia o este pacto que nos gobierna introduce un ámbito distinto y unas bendiciones que son distintas porque son espirituales eternas. Es decir, nosotros en lo eterno ya estamos completamente bendecidos con toda bendición. No nos falta nada y por eso la Escritura expresa que el tiempo presente no se compara a la gloria que viene. El apóstol Pablo dice, pido a Dios, escuche esto, amado, maravilloso en Efesios, dice, pido a Dios para que el Señor les ilumine el entendimiento, para que puedas entender cuál es la gloriosa herencia que está esperada para los santos. O sea, entonces, hay, mira, una bendición plena, completa, un pleroma en Cristo, que está esperando por nosotros, que tal vez no sea visible, no sea palpable, pero por supuesto que nos agradan las bendiciones terrenales y por eso es que la sombra o las enseñanzas traídas del antiguo pacto se adecúan, se adaptan, porque son bendiciones terrenales las del antiguo pacto. Pero en este pacto las bendiciones son espirituales y eternas. Amén. Fíjate otro concepto, pastor, el pleromate o el pleroma también se usaba de una forma. ¿Qué sucedía cuando necesitaban pintar un frasco? Cuando necesitaban pintar un frasco para sacarlo de un color rojo, ¿qué sucedía? Le echaban un poco de agua y le echaban una tinta. Que la tinta, como era más pesada, ¿qué hacía la tinta? Al conectarse con el agua, sacaba el agua y quedaba plasmada la tinta y quedaba plasmada, quedaba pintado. Eso así era como pintaban los frascos en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios nos da a Cristo en el pleromate o en el pleroma, ¿qué hizo? Nos metió a Cristo en esta vasija,
sacó el viejo hombre y quedamos impregnados de Cristo. Wow. Eso es lo que significa el pleroma. Estás completo en Él. Por eso es que Pablo está diciendo, estamos completos en Cristo. Estamos llenos de Él. Estamos totalmente en nuestro espíritu, totalmente satisfechos. Y no nos falta nada. Y no nos falta nada. Lo último, bueno, ya llegamos al último punto, que es maravilloso porque este también sigue siendo punto genérico, amados. Hay mucha tela que cortar de cada uno de estos puntos. Y es el gobierno. Wow. ¿Cuál es la verdad sobre el gobierno de la iglesia? Porque, wow, hoy en día quieren gobernarnos según el antiguo pacto, pero de forma completa, ¿no? Entonces, ¿qué no puedes decirle? Mira, en este caso, wow, creo que tú lo explicaste la semana pasada y eso está más que explicado, ¿no? En la verdad presente. La verdad presente, ¿qué era? Era, tú lo explicaste de una forma magistral, que cuando llegaba un imperio, un gobernante, un nuevo gobierno y sacaba todo aquello, ¿qué hacía? Ejecutaba su gobierno. Y comenzaba y conectaba una lista que decía, ahora, a partir de este momento, sobre esta región, el gobierno es este, la lengua es esta y todo eso. Entonces, esto está más que claro, mi hermano, esto está más que claro. Cuando Pablo dice que el antiguo pacto estaba ya caducado y estaba listo a desaparecer, lo que está diciendo es que el gobierno del antiguo pacto ya estaba caducado. Entonces, el gobierno del antiguo pacto, Dios lo usó para gobernar, ¿qué? Hermano, un pueblo con una carne alborotada, digamos así. Sí, eso es lo que hizo. Pablo dice que por causa de las transgresiones, Dios tuvo que poner una ley. Ajá, bueno, la carne inhabilitó la ley, ¿verdad que sí? Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Ese era el gobierno que en ese momento gobernaba a la iglesia, que es una sombra de la iglesia espiritual. Ahora, en este gobierno, ¿quién es el que nos gobierna, hermano? La ley de Cristo, la ley del Espíritu, y hay otra forma, hay otro cambio. El pastor lo explicaba la semana pasada. Ya hubo un cambio de ley, ya hubo un cambio de gobierno, ya hubo un cambio de sacerdocio, ya hubo un cambio, hermano, de pacto, de ámbito. Entonces, esto es lo que nos gobierna. Y usted ahí en su casa, hermano, estudie esto, estudie cuál es el gobierno que ahora usted pertenece. Porque déjenme decirle algo, si usted no investiga, si usted no estudia esto, hermano, usted va a seguir siendo gobernado por un pacto que ya está totalmente caducado. Y déjenme decirle algo, Pablo dice que un testamento que ya no tiene validez, usted no puede heredar. Usted ahora hereda porque hay un nuevo testamento que se escribió y usted está metido en ese testamento porque Dios cambió todo el sistema de gobierno. No, y es que someterse al gobierno de Cristo, y es que por eso se hablaba del gobierno de Cristo, y a toda la normativa impuesta por Cristo, la relación del Espíritu que ahora existe, que es totalmente distinta del antiguo. Por eso, amado, si usted presta atención a la verdad de la iglesia, se da cuenta que las realidades son claras y notorias. Antes Dios descendía sobre ciertas personas, por eso se le llamaba ungido, y eran personas súper respetadas, súper honradas, súper. Hoy en día todos somos ungidos por Dios. Dios habita en todos nosotros. Antes el sistema cultico estaba limitado a una tribu. Así es. Y por eso, bueno, había todo un conjunto de beneficios sobre esa tribu. Pero hoy en día el sistema cultico Dios lo derramó sobre todos. Ahora todos nos volvimos adoradores, todos nos volvimos el altar de Dios, todos nos volvimos el lugar santísimo, todos nos volvimos ese lugar santísimo en el cual Dios descendía. Ahora Dios descendió a nosotros y habitó, se quedó permanente. Ya no baja ni desciende ni se va. Él habita contigo. Lo que pasa es que mientras nos estén enseñando, no nos damos cuenta que hay una voz interna que está diciendo: epa, estoy aquí, escúchame, mírame, ve, óyeme, sigue mis preceptos, sigue mis conceptos. Entonces, es maravilloso poder entender la verdad de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de la verdad presente, estamos hablando de la verdad de la iglesia, la que realmente entenderla nos va a impartir libertad, entenderla nos va a traer vida. Entenderla va a renovar nuestro entendimiento, entenderla va a moldear nuestro carácter, entenderla va a ayudarnos a expresar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y es muy maravilloso poder entender
la verdadera realidad de la iglesia, que es lo cual nosotros llamamos la verdad presente. No solo nosotros, esto es un concepto que muchos pastores y muchas personas hoy en día Dios se está levantando para edificar la iglesia como debe ser, en el fundamento correcto, que es Cristo y su Padre. Sí, esta parte es interesante, pastor, y esto es un estudio. Hermano, nosotros tal vez no estamos usando versos bíblicos con la Biblia. Usted no va a decir, pero ¿por qué no estamos usando Biblia? Sí, porque estamos tratando de hacer un primero despertar. Después vamos a tener versos bíblicos, vamos a tener, aunque hemos estado hablando con versículos bíblicos, ¿no? Haciendo referencia a pasajes bíblicos, pero sí vamos a tener versículos bíblicos respaldados. Lo que queremos es, como dice el pastor, hacer una conciencia en usted, cuál es la posición que usted tiene, cuál es la libertad que usted tiene, cómo usted va a sufrir una transformación. Fíjese algo, el apóstol Pedro dice, nosotros fuimos nacidos de nuevo, pastor, de una semilla incorruptible. Fíjate que Dios y Jesús la nombra en las parábolas, dice que la parábola del sembrador dice que su padre era el sembrador, y la semilla que era, él lo explica, era la palabra. Entonces la palabra es Cristo, el mismo verbo. Por eso es que la transformación, hermano, yo quiero que usted se grabe esto. Cuando Dios depositó en usted a Cristo, lo depositó como una semilla, y esa semilla va dando ¿qué? Crecimiento. Hay que hacerla crecer, hay que hacerla que nazca, y hay un proceso que se desarrolle. Y hermano, escúcheme esto, la semilla, para poder ser fructífera, tiene que caer en tierra y tiene que morir. Y esa tierra es usted, hermano. Usted es la tierra, la semilla es Cristo. Usted tiene que morir para que lo que salga de esa semilla, que es Cristo, se reproduzca en usted y usted pueda dar el fruto, no los frutos, el fruto que da esa semilla. Y la parábola del sembrador, Levi, tomando esa enseñanza que está trayendo, deja en claro cuál es el problema. El problema es la tierra. Sí, Señor. La tierra, no es el diablo, no es la tierra donde cae la semilla. Entonces, amados, gracias por acompañarnos hasta este momento. Como les dije, estamos comenzando. En nuestro corazón hay muchas cosas maravillosas que queremos traer para ustedes. Y que poco a poco vamos a estar, desarrollándola. Estamos orando a Dios para que Dios añada personas al equipo, que nos ayuden con la edición, gente que sepa más que nosotros a grabar todos estos videos, estas cosas. Somos dos personas. Sí, estamos orando a Dios por eso y tenemos un firme deseo en nuestro corazón de ser ministros competentes del nuevo pacto. Esa es nuestra meta. Queremos incentivarte a que tú puedas meditar en esa palabra. Hay un llamamiento a ser entendido del nuevo pacto, porque el nuevo pacto, amado amigo, hermano en Cristo que me estás escuchando, es lo que va a edificar, transformar, renovar, hacerte crecer, hacerte madurar en Cristo, y sobre todo es el que te va a conectar con las verdaderas riquezas y bendición y herencia que tenemos nosotros los hijos de Dios, que son las herencias eternas. Bueno, hermano, sí, yo quiero aportar un poquito más y poner en claro un punto importante, hermano. Cuando el apóstol Pablo dice que somos ministros competentes, fíjese que la palabra competente no es competencia, ¿ve? Es competente. Nosotros no somos competencia de nadie, hermano. Sí. Nosotros estamos compitiendo con nuestro hombre interior, tratando sí, esa es nuestra verdadera guerra y batalla, tratando de que ese hombre, ese viejo hombre, termine de morir para que nazca la semilla productiva del nuevo hombre que es Cristo. El apóstol Pablo dice que despojándose del viejo hombre para ser revestido del nuevo. Ese es el proceso en el cual estamos. Mira, y ese es uno de los principios que el apóstol Pablo dijo. ¿Quieren un principio real de vida espiritual? El día hay una guerra entre la carne y el espíritu. Esa es nuestra verdadera batalla. Bueno, amados, nos despedimos. Pero ¿sabes qué, Levi? Voy a adelantar. Amor, tú me pusiste allí ahorita pero aquí están nuestras esposas pues alrededor de nosotros así. Sí, ya. Voy a adelantarle, Levi, vamos a adelantarle cuál va a ser el tema, porque no hemos terminado el tema de la verdad presente. La semana que viene vamos a grabar, Dios mediante, el otro video, donde vamos a hablar sobre la operatividad de la verdad presente. ¿Cómo sé yo que estoy caminando sobre la verdad presente? ¿Cómo sé yo que una enseñanza está impartida de la verdad presente? Eso es maravilloso, así que, bueno, yo me despido, nos vemos hasta la semana que viene. Bendiciones, no se pierdan, hermano, esto, porque esto va a estar
muy interesante y va a estar muy edificativo. Bendiciones. Así que compartan este mensaje, denle me gusta y bueno, si pueden compartirlo con sus amigos y sus hermanos en Cristo, bueno, nos estarían ayudando muchísimo. El Señor les bendiga. Chao.